Bien, chicos, ante todo reciban el cordial saludo de la Academia César Vallejo. Quienes habla es la profesora Catherine González. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 17 de nuestro ciclo semestral UNI. El tema a llevar a cabo es el tema de población peruana 2. Bien, entonces vamos a comenzar desarrollando este tema. Como ustedes ya han visto en la clase pasada, era acerca de los sí, indicadores demográficos. En esta oportunidad nos vamos a centrar también en algunos de ellos, pero en particular hablar acerca de la concentración poblacional según el área de residencia. A ver, comencemos entonces. En la tabla de contenido vamos a presentar lo que es la distribución de la población por macrorregiones, tomando en consideración la costa, la zona andina y la zona amazónica. También vamos a hablar acerca de la distribución según el espacio en el cual esta población se está ubicando, zona rural y urbana. Y en la migración vamos a hablar de en sí qué es la migración, cómo diferenciarlo quizás de un turismo, cuáles son las causas, tipos y consecuencias y también la importancia. Bien, entonces comenzamos con la distribución poblacional según las macrorregiones. Recordemos que nuestra población peruana no tiene una misma distribución homogénea dentro de las 3 macrorregiones. Sobre todo se caracteriza la zona costera por tener una alta concentración poblacional. Por eso decimos que en nuestro territorio lo que más se ha desarrollado es lo que denominamos nosotros como la litoralización, que es la alta concentración poblacional dentro del sector costero o la región costera. Bien, entonces recordemos que nuestra población crece de manera desigual en cada una de estas macrorregiones. Dentro de las que tienen la menor concentración poblacional, pero eso no implica de que no esté creciendo, es la zona amazónica. Lleva un crecimiento todavía muy lento y muy paulatino, ¿no? Tenemos acá nuestro cuadro estadístico en particular, donde nosotros podemos visualizar sin ningún problema acerca de la concentración poblacional que se presenta en estas 3 macrorregiones. Y una de las dudas que a veces surgen es, la población en cada una de estas 3 macrorregiones siempre fue la misma, siempre fue la zona costera, quizás la que tuvo la mayor concentración poblacional. Pues eso nunca ha sido así. Tenemos a la zona acá costera, mira, en la década del 40, donde era una de las regiones menos pobladas. Estábamos hablando de un 28 aproximadamente por ciento de población habitando este sector. Y justamente un autor muy importante, Javier Prueba Vidal, lo menciona dentro de su famosa tesis de las 8 regiones naturales. Después tenemos en la década del 40 a la zona andina con la mayor concentración poblacional. Mira, la región andina tenía aproximadamente un 65% de población peruana y la zona amazónica presentaba solamente un 6,7%. La zona amazónica o la región amazónica, la región selva, siempre ha tenido la menor cantidad de población peruana, pero con el pasar de los años ha ido incrementándose de manera muy lenta y sucesiva. Pero en cambio, los cambios radicales que han existido está asociado directamente a la zona costera y a la zona andina. Si te das cuenta, la zona costera pasó de ese 28% de población peruana y hoy en día concentra aproximadamente un 58% de la población peruana. La zona andina pasó de un 65% de la población peruana en la década del 40 y en la década del 2017 estamos hablando de un 28% aproximadamente. Entonces, lo que nos dice la historia acerca de la evolución de concentración poblacional es que la zona costera tiene un mayor recibimiento de población peruana, a diferencia de la zona andina, que está siendo abandonada. Y bueno, pues no podemos desmerecer también el crecimiento que ha tenido la zona amazónica, hace un crecimiento lento, pero lo sigue desarrollando. ¿Y por qué la zona andina sigue siendo abandonada? Pues los tipos de actividades económicas que tú puedes desarrollar en ese sector, que más asocia al área de agricultura. En cambio, en la zona costera tenemos más la industrialización, mayores puestos de trabajo, lo cual conlleva que el poblador tenga mayores oportunidades justamente en este sector. En la zona amazónica también se está desarrollando lo que es la minería, extracción de oro y extracción de petróleo, aunque el oro está más relacionado a una minería informal. La zona costera es un sector que, si bien tiene una alta concentración poblacional, estamos hablando de un 58%, si evaluamos la extensión territorial, pues solamente corresponde el 12% de nuestro territorio nacional. Y eso en realidad no es mucha extensión.
Sin embargo, tiene el 58% de la población. Es algo que nos llama muchas veces la atención, puesto que ¿cuál ha sido el motivo de que estos pobladores se arraiguen más en la zona costera? Nos lleva a hacer ese tipo de pregunta. Y la respuesta simplemente es la industrialización, la facilidad de puesto de trabajo, la facilidad de oportunidades también educativas, de medios de salud, que más se involucra a este sector. La zona andina tiene casi una compensación entre la cantidad de población y la extensión de territorio que corresponde. Hablamos de un 28% del territorio nacional, correspondido en la región andina con un 28% de la población peruana. Aunque si hablamos de, para ser exactos, no quiere decir en esta extensión que un 1% del territorio le corresponde un 1% de la población peruana, porque tengamos en cuenta de que hay muchos sectores donde no pueden ser habitados porque está cubierto de agua, está cubierto de glaciares, son zonas con demasiada pendiente, y eso no posibilita el área de poder justamente habitarlas. La de mayor concentración territorial es la región amazónica, tiene un 60% del territorio nacional, y sin embargo, si hablamos de concentración poblacional, solamente concentra un 13,9% de la población peruana. Eso es demasiado bajo en realidad para la gran extensión que esta tiene, pero sin embargo tiene el aspecto también positivo, porque en la zona amazónica tenemos la mayor concentración de biodiversidad, así que al tener poca concentración poblacional, estamos cuidando nuestra biodiversidad. Tanto en la costa, como está recibiendo gran porcentaje de la población, a este proceso se le llama litoralización. Bien, la litoralización sigue siendo el más constante dentro de nuestro territorio peruano. Pero como te dije hace un instante, la selva también está en un proceso de crecimiento. En la selva vamos a encontrar lo que se denomina selvatización. Esta selvatización todavía es muy lento, muy pausado, pero sí se está desarrollando. En cambio, en la región andina, lamentablemente, se está generando mayor abandono de las tierras. Ellos van a presentar mayor cantidad de emigración. Personas que optan por salir de su territorio. Y vamos a ir viendo cuáles podrían ser las posibles causas que ha generado esta migración más adelante. Vemos acá el cuadro estadístico en estos dos últimos censos, 2007 y 2017, y observamos que la población de la zona costera todavía tiene esa tendencia de seguir creciendo. Hablamos de un 54,6% en el 2007 y en el 2017 de un 58,0%, o sea, ha habido un incremento. En la zona andina sigue existiendo ese descenso de concentración poblacional. De un 32% se han reducido a un 28% de la población peruana, y en la zona amazónica ha pasado de un 13,4% a un 13,9%. Sí, está creciendo la región amazónica, pero no con la misma velocidad que lo hace la zona costera directamente. Vamos a hablar ahora sí de la distribución de la población según el lugar de residencia. Según el lugar de residencia, recordemos que tenemos dos zonas de residencia, la zona rural y la zona urbana. Pero nos damos cuenta también que las zonas urbanas han ido en un proceso de crecimiento. Solamente observa este cuadro estadístico del 2007 y el 2017, cómo la población de la zona urbana se ha ido incrementando. Mientras que si hablamos de la zona rural, esta ha sufrido todo lo contrario, quiere decir que se ha ido disminuyendo cada vez más. Bien, está en ese proceso de disminución. Antes hablábamos de un 27,5%, hoy en día hablamos de un 20,7%. Dice, la población peruana entonces tiene esa tendencia. Según el último censo del 2017, la población en las zonas urbanas son aproximadamente un 23.311.893 habitantes dentro de la zona costera, que corresponde pues al 79,3% de la población. Mientras que en la zona rural, bien, estamos hablando de 6.069.991 personas viviendo justamente en las zonas rurales.
Ojo, recordemos que las zonas urbanas y las zonas rurales no necesariamente se dividen en costa, sierra y selva. No necesariamente porque estás en la costa vives en una zona urbana, no necesariamente porque estás en la sierra vives en una zona rural, o no necesariamente porque estás en la selva también vivas en una zona rural. Recordemos que las zonas urbanas son aquellos espacios donde se concentran más de 100 viviendas y en ellas también existen servicios básicos, servicios al acceso a servicios públicos, por ejemplo, y pues tanto en la costa, en la sierra y en la selva vamos a encontrar esos dos tipos de espacios de residencia, zonas urbanas y zonas también, en todo caso, rurales. Pero la tendencia sigue siendo el abandono de la zona rural y el crecimiento de las zonas urbanas, en todo caso. Pueden notar ustedes acá el proceso de crecimiento en cada uno de estos sectores de residencia. Por ejemplo, en el caso de las zonas urbanas, ha habido un crecimiento de un 17,3%, ¿ven? Ese es el crecimiento que nosotros podemos registrar acá. Mientras que en las zonas rurales ha habido una disminución de un 19,4%. Estamos hablando solamente en el censo realizado entre el 2007 y el 2017, nada más, ¿bien? Las zonas rurales tienen todavía un proceso de una tasa de negativo, quiere decir que hay más personas que salen del lugar, lo que corresponde a que su tasa de crecimiento se siga reduciendo cada vez más. Ojo, la tasa de crecimiento se considera, en este caso sería un crecimiento real, tanto los nacimientos, personas que fallecen lamentablemente, y las personas que abandonan su lugar de origen. Son tres elementos que se van evaluando y por eso su tasa de crecimiento sigue siendo negativa. A ver, vamos entonces con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de la población rural. La población rural implica ciertas características que se asocian a ellos. Por ejemplo, hablamos de población dispersa. Hablamos de que esta población se dedica directamente a las actividades agropecuarias. Ojo, ¿por qué hablamos de una población dispersa? Porque las viviendas no son más de 80 viviendas continuas que están unidas. Como ustedes pueden ver esta imagen, tenemos una pequeña cantidad de habitantes rodeando pues a su plaza mayor, por ejemplo. Esto sería una comunidad, una población rural, y pues si analizamos alrededores vamos a ver que las otras viviendas están a muchos más metros a diferencia de ellos. Entonces, consideramos espacio rural siempre y cuando tengan menos de 80 viviendas continuas, o máximo 80 viviendas continuas. Se dedica necesariamente a las actividades agropecuarias. Estamos hablando agro, es agricultura, pecuarias viene de ganadería. Estas son las dos actividades que principalmente los pobladores de este sector se van a dedicar, ¿ya? Agricultura y ganadería. Y recordemos que ellos son, pues, los principales abastecedores de nuestro mercado interno. También tenemos una mayor presencia de población adulta. ¿Por qué la población adulta se arraiga más en las zonas rurales? Porque ellos tienen menos posibilidades de poder encontrar un puesto laboral o un puesto, en este caso de trabajo, vamos a decirlo quizás un término más apto, en las zonas, en este caso urbanas. Es más difícil para ellos, entonces más se arraigan a las zonas rurales donde pueden seguir trabajando. ¿Y eso por qué se da? Por su falta de acceso a una educación muchas veces, y eso les limita a poder encontrar un buen puesto de trabajo. Entonces se asocian más a estos espacios. Los pobladores jóvenes son los que más abandonan estos lugares y se van en búsqueda de nuevas oportunidades a las zonas urbanas. También, si hablamos de características culturales, ellos se mantienen afianzados a un concepto de la vida particular de su realidad. Ellos tienen pues las mismas creencias, tienen muchas veces las mismas danzas, o sea, hay una celebración comunitaria entre ellos. Por eso hablamos de una característica cultural homogénea entre esta población. También ausencia o escasez de servicios básicos, lamentablemente la luz, el agua potable, esencialmente ello, la educación y la salud, no se ve mucho registro en este espacio. Por ende, muchos de los pobladores que quieran seguir un aspecto educativo, un aspecto de salud, tendrán que caminar largas distancias para poder acceder a este tipo de servicios. Como existe menor población concentrada en ese lugar y grandes extensiones donde ellos están distribuidos, la densidad poblacional sigue siendo menor. Recuerda que para la densidad necesitamos el número total de habitantes sobre el área expresado en kilómetros cuadrados. También la tasa de natalidad y fecundidad
es bastante elevada, porque muchas veces esta población, por tener también una falta de educación, optan por tener mayor cantidad de hijos. Digo una falta de educación porque dentro de la educación no solamente se habla de lo cognitivo, sino también se habla de la educación sexual, que es una ausencia dentro de estos espacios. Entonces, eso conlleva que la tasa de natalidad y de fecundidad todavía siga siendo bastante alta, a diferencia de las zonas urbanas, que ya lo vamos a ver en un instante. También la población tiene la tendencia de abandonar estos espacios, como te dije hace un instante, la población joven, en esencia ellos, tienen la opción de salir de estos lugares. En cambio, en las zonas urbanas es todo lo contrario. Acá vamos a encontrar las mayores ciudades con alta concentración poblacional, ¿listo? La población está concentrada en estas grandes ciudades, una de ellas podríamos considerar la zona del Callao, Lima, Piura, por ahí, por citar algunas nada más de las tantas que tienen alta concentración poblacional. También se dedican a las actividades económicas, pero a diferencia de las zonas, en este caso rurales, que se dedican a las actividades primarias de extracción, como es la agricultura, la ganadería, ¿ya? De producción, en todo caso, perdón ahí, la de producción. En el caso de las zonas urbanas se dedican al sector terciario, estamos hablando del comercio y también del servicio. Servicios, por ejemplo, si por ahí papá, mamá no tienen tiempo, pero necesitan que alguien pueda mantener la vivienda limpia, puede contratar una service donde viene una persona una vez a la semana, una vez, cada tiempo que el padre crea conveniente, vienen a casa, hacen la limpieza total y simplemente se retira. No es como contratar a alguien que sea de manera permanente, pero eso es también parte de un servicio. O también podemos citar la institución, por ejemplo, el servicio de educación. Igual, está dentro de este sector. La industria también es otro de los servicios o actividades económicas que se desarrollan en este sector. La industria también crea varios puestos de trabajo. Y acá tenemos una mayor concentración de población joven. ¿Listo? Población joven. Otra característica de este espacio es que el crecimiento de nuestra ciudad o de las ciudades ya no es un crecimiento horizontal, sino que es un crecimiento vertical. Lo puedes tú observar en esta imagen. Por acá atrás, listo, podemos observar algunas residencias en las cuales tenemos varias viviendas o varios departamentos que se han creado. Miren la parte posterior, acá atrás, y así sucesivamente podemos notar varios de esos lugares. Entonces, el crecimiento ahora de las ciudades o de las zonas urbanas en sí, no solamente ciudades, zonas urbanas, es un crecimiento netamente vertical. Gracias a que muchos pobladores optan por venir a estas zonas urbanas, tenemos una diversidad cultural, o sea, hablamos de un mestizaje. Bien, diferentes orígenes, quizás tus orígenes no sean directamente acá en la zona de Lima, tus orígenes están en la zona amazónica, en la zona andina. Recordemos que la zona andina también se divide por sectores, norte, centro, sur, tienen diversidad de, en este caso, danzas, gastronomía y lo demás. También tenemos en las zonas urbanas el acceso a los servicios básicos como luz, agua potable, educación, salud, ¿ya? Por ende, la tasa de natalidad en este sector es menor, porque te dije que la educación también habla no solamente del aspecto cognitivo, sino también del aspecto en este caso, educación sexual, por ejemplo. Entonces, la tasa de natalidad y fecundidad se reduce. Y en los servicios de salud también dan ese tipo de enfoque de la educación sexual, entonces también juega un rol muy importante dentro de esta tasa de natalidad y fecundidad. Pero como se existe mayor cantidad de población viviendo en este sector, la tasa la densidad poblacional sigue siendo elevada. En las zonas urbanas tenemos gran cantidad de población viviendo en un espacio muy reducido y hace que nuestra densidad sea mayor. La inmigración es lo que más se puede observar en estos lugares, de las zonas rurales a las zonas urbanas, o en todo caso también de las zonas andinas hacia las zonas de las ciudades costeras. Migración. ¿Qué entendemos por migración? Recuerda que la palabra migración en realidad hace referencia a aquellos pobladores que abandonan su lugar de origen. ¿Listo? De donde ellos exactamente son. Están dejando esos espacios por ir a un nuevo lugar distinto al de su origen.
Puede ser de una ciudad a otra, puede ser de una región a otra, puede ser también de un país a otro, como hoy en día nuestros amigos venezolanos. No confundamos migración con turismo. Turismo es cuando tú tienes una bolsa de viajes, o sea, tienes dinero para poder invertirlo a ese lugar donde estás llegando, bien, a dónde vas a ir o dónde estás enfocándote. Tienes un plan de cuántos días estar por ahí, a dónde visitar al menos, dónde quedarte, tienes para cubrir todos tus gastos, tu alimento y todo eso. En cambio, un migrante muchas veces no tiene para cubrir esas necesidades, ni siquiera sabe qué es lo que va a encontrar en ese nuevo lugar, solamente sabe que quiere llegar a ese lugar y buscar un puesto de trabajo para poder solventar sus gastos básicos. Eso es lo único que él sabe. Entonces, esas son las otras dificultades que se pueden ir originando durante una migración. Y claro, existen diferentes enfoques de la migración. Por ejemplo, hablamos de una migración que se da de forma interna cuando se da dentro de un territorio, o cuando también se da de un país a otro, se le conoce como una migración externa. Tenemos también lo que es de carácter voluntario, cuando tú eres el que decide por tus propios pensamientos, principios, irte a un nuevo lugar de residencia, pero también existe aquellas en las cuales te obligan a ir a ese nuevo lugar de residencia, ¿bien? El tiempo puede ser permanente o no permanente, ¿listo? Acá sería según el tiempo, permanente y no permanente. Permanente cuando tú te vas a ir y comienzas a radicar en ese nuevo espacio, ¿listo? Y no piensas volver en ningún instante a tu lugar de origen. Eso es permanente. Quizás muchos de nuestros abuelitos o nuestros padres tomaron esa decisión. Han venido a vivir a Lima y ya llevan varios años viviendo acá en Lima. En cambio, hay otros que vienen a un nuevo país o que vienen, en este caso, de provincia hacia la zona de la costa o viceversa, por un tiempo determinado y después de, no sé, ellos piensan, voy a trabajar 5 años y después me regreso a mi lugar de nacimiento. Eso es un tipo no permanente, por ejemplo. También tenemos aquellas migraciones que se pueden dar de manera particular, quiere decir, por ejemplo, acá en el Perú, hoy en día alguien decide irse a vivir a Chile y trabajar allá, él sería un caso particular. En cambio masivo, como lo que ha sucedido con Venezuela, muchos pobladores moviéndose por diferentes lugares del mundo, migrando a diferentes lugares del mundo. Eso se le llama masivo, también conocido como éxodo. Por la legalidad, podemos tener dos tipos, regular e irregular. Los regulares, los que sí presentan todos sus documentos, van a las zonas de frontera o a las embajadas y establecen toda su documentación para poder viajar a otro país. Los irregulares o ilegales son aquellos que simplemente, sin tener documentos adecuados, logran ir a otro país entrando por lugares no permitidos. Esos son los irregulares o ilegales, ¿no? A veces puede ser por alta mar, puede ser por vía terrestre, pero son irregulares. Dice, el 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Y la migración interna en el Perú, recordemos que el que generó el mayor desplazamiento está relacionado con la década del 90, ¿bien? En Perú se han generado diversas migraciones, en la década del 40, por ejemplo, en la década del 70, con las reformas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso con la búsqueda de oportunidades laborales, educativas, van a generar desplazamientos dentro de nuestro territorio. Pero en la década del 90 como que también está relacionado al conflicto interno que se llevó a cabo dentro de nuestro territorio, y conflicto interno tanto en lo político como también en lo económico. Recordemos que tenemos el cambio de moneda, muchos también, en este caso, ante el cambio de la moneda, no tenían pues el alcance para poder seguir solventando las necesidades de su familia. Veníamos de una hiperinflación que se había realizado entre el 85 y el 90, ya, con un gobierno previo. Y bueno, pues eso hizo que muchos pobladores tuvieran la tendencia de venir hacia la zona costera en búsqueda de oportunidades laborales. En este último episodio, en realidad, hemos visto que muchos pobladores han abandonado las zonas costeras, ¿no? La litoralización se ha reducido, las zonas urbanas también han sido abandonadas, y las zonas rurales han comenzado a concentrar mayor cantidad de población. Y es por algo que ha traído de positivo dentro de tanta tragedia el COVID. Es que
Hoy en día, gracias a la virtualidad, y eso es algo que tenemos la facilidad en esta oportunidad, ha permitido que podamos tomar nuestras clases a larga distancia. Quizás tú no estés en Lima, en este momento estés por cualquier parte de nuestro territorio peruano, pero estás escuchando la clase. Entonces, esto ha sido lo único positivo de toda esta situación, de poder juntarnos con más personas y no solamente arraigarnos en un solo espacio territorial. Ahora tenemos mayor alcance, por ejemplo. Entonces, eso es lo único positivo. Tú que antes tenías que viajar desde la zona de la selva, de la zona andina, hacia la costa, hacia Lima directamente, para estudiar en las academias y poder postular a la uni, no, ahora lo puedes hacer desde el lugar de donde eres. Bien, puedes hacer tus estudios ahí, puedes postular desde ese lugar y puedes alcanzar la vacante universitaria, que tanto muchos deseamos. Entonces, esos son los aspectos positivos. Entonces, había un ligero abandono de las zonas urbanas y comenzar a poblacionarse más las zonas rurales. Pero lamentablemente, cuando todo esto llegue a la normalidad, es posible que volvamos nuevamente a esa migración. Es posible porque principalmente las universidades en las cuales tú estás postulando se concentran mayormente en las ciudades, en las zonas urbanas. Y muchos hoy en día trabajamos desde nuestros hogares. Entonces, esa es la facilidad. Pero seguro cuando retorne toda la normalidad, muchos de nosotros vamos a tener que viajar nuevamente a la zona de Lima para poder llevar a cabo nuestro trabajo presencial. ¿Ves? Entonces, ahí estaría lo positivo y lo negativo, bueno, tragedia en realidad del COVID que ha llevado a cabo. Entonces, la migración dentro de nuestro territorio va a ser un proceso que constantemente se va a ir llevando a cabo. Y existen tipos de migraciones según las macroregiones, como te dije hace un instante. Tenemos la llamada litoralización, ¿ya? Litoralización de los Andes a la costa, la selvatización de la zona de los Andes hacia la selva, ¿bien? Como también puede ser de la selva hacia la costa, todo movimiento que se da hacia la costa, mejor dicho, de la sierra o de la selva hacia la costa, litoralización. De la costa y de los Andes hacia la selva, todo hacia la selva, sería selvatización. Pero hacia la zona andina te lo expliqué al inicio nada más, que no hay esa gran movilización, más bien la zona andina está siendo simplemente dejada de lado. Entonces, esa es una de las dificultades que se están presentando en todo caso. Ahora, ahí está, los espacios que se están llevando a cabo dentro de la migración. Dentro de lo urbano, tenemos que siendo las zonas urbanas las de mayor concentración poblacional, puesto que el campo está siendo abandonado constantemente para irse a en este caso la población para irse a las zonas urbanas. ¿Ya? Dificultades entonces que se están presentando por acá. Causas de la migración son muy diversas, ¿ya? Quizás por ahí papá, mamá no sean de la zona de Lima o del lugar donde viven, y si tú les preguntas, quizás ellos tengan diversas enfoques o diversas historias por qué ellos se encuentran en ese lugar que no son de origen, ¿no? Algunas causas son el desempleo, por ejemplo, como la que hemos vivido. Muchos pobladores perdieron su trabajo durante la pandemia, lamentablemente. Entonces, ante ello, abandonaron la zona de Lima y fueron con sus hijos que no eran de provincias, en este caso que no eran de las zonas andinas o amazónicas, quizá de donde eran los padres, pero tuvieron que irse con sus hijos hasta ese lugar. Bien, por la búsqueda de una mejor remuneración salarial, por ejemplo, si bien en la zona andina hay trabajo en el campo, pero no es bien reconocido. Entonces, el joven, al ver que su trabajo no es reconocido de la forma como él quiere el reconocimiento, abandona ese lugar y se viene a la zona costera a buscar un trabajo en lo que es la service o en todo caso en las industrias, ¿no? Por ejemplo, trabajando por tiempos correspondientes para poder conseguir un buen salario y por ende también una mejor educación.
Los fenómenos naturales, te cité, por ejemplo, el fenómeno del Niño costero que se llevó a cabo el 2000, en este caso, 17, ¿bien? Entonces, estas situaciones, por ejemplo, son las que hacen que la población muchas veces abandone su lugar de residencia. En la década del 70, en el terremoto de epicentro Chimbote, que tuvo como consecuencia el desarrollo de un alud y posterior aluvión en la zona de Yungay. También hizo que muchos pobladores abandonaran su lugar de residencia y se movilizaran hacia otros espacios. El terremoto del 2007 también hizo que muchos abandonaran la zona de Pisco, lamentablemente. Bien, bueno, entonces los desastres naturales podrían estar asociados ahí al abandono muchas veces de nuestro lugar de residencia. Aspectos políticos. Claro, el aspecto político a veces cuando tú tienes un pensamiento distinto al gobierno o al pensamiento general de las personas en aspectos políticos, a veces hacen que un grupo de personas de ciertos partidos comiencen a buscarte contras, por ejemplo, ¿no? Buscar tu posición que va en contra del pensamiento homogéneo y todo ello, entonces te vuelves un perseguido político. Ante eso también es una tentativa y a veces tienes que salir de tu país. Eso lo hemos visto en varias situaciones, ¿no? No solamente en nuestro territorio, sino también hemos visto en otros países noticias correspondientes. Las guerras, también, ¿no? También es otro tipo de situación. Siria, por ejemplo. La población trata de salir de esos espacios por los conflictos constantes que se llevan a cabo en estos lugares. También eso genera ciertos problemas. Por estudios, y quizás esa sea tu realidad, quizás, ¿no? Quizás muchos de ustedes estén hoy en día como escuchando su clase en provincia, pero en algún momento, cuando se comiencen a aperturar los estudios presenciales, cuando ya estés, en este caso, cuando se inicien los estudios presenciales en la UNI, tú tendrás que viajar necesariamente hacia la zona de Lima para poder llevar a cabo tus clases. ¿Ves? Entonces, los estudios también están asociados como las causas. Y las consecuencias son diversas. Pues hay consecuencias positivas y negativas. Positivas porque nos genera un mestizaje. Nosotros somos una consecuencia de una mezcla total de creencias, una mezcla en nuestro ADN muy, muy variable. Quizás muchos de nosotros podemos haber nacido en la zona andina, pero sin embargo eso no nos quita que tengamos alguna descendencia de la zona costera o de la zona amazónica. Bien, quizás nuestros padres no son quizás de la zona andina, sino son de la zona amazónica o son de la zona costera. Entonces, eso genera, o no es de la zona, es de la zona andina norte y la zona andina sur. El hecho de vivir en la zona andina no te vuelve un solo tipo de creencia, por si acaso, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la zona andina norte, estamos hablando sobre todo Cajamarca, por ahí, no hablan, por ejemplo, quechua. Es muy, muy poca población habla quechua en realidad. En cambio, en la zona andina centro y sur está muy arraigado el quechua. Y a pesar que la zona centro y la zona sur hablan quechua, hay una diversidad también dentro de este idioma. ¿Ves? Entonces, eso genera mestizaje, una variedad fisiológica y todo, ¿no? Rasgos que podemos tener nosotros, la forma de nuestro rostro, lo largo, ancho, redondo, la disposición de nuestros ojos, el color de nuestros ojos, la tez de nuestra piel, todo eso es una consecuencia justamente de la mezcla total que hemos ido con el pasar de los años. Mano de obra, mayor cantidad de mano de obra en todo caso, en el aspecto positivo, hay mayor cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, y eso es algo bueno. Y la multiculturalidad. Como te dije hace un instante, eso es bonito, eso es positivo porque nos permite conocer creencias, nos permite conocer enfoques de la vida muy distintas. Vuelvo a repetir, quien no ha bailado una danza de la zona amazónica, de la zona andina o de la zona costera, ¿sí? Del norte, del centro, del sur. Entonces, eso es lo bonito. Pero en lo negativo es que viene la discriminación. Claro, por ejemplo, personajes que a veces tratan de denigrar a nuestra población andina.
no solamente población andina, puede ser de muchos lugares, amazónicas, de la zona costera, norte, centro, sur. A veces nos tratan de denigrar por nuestros orígenes, y eso es algo negativo. Bien, el hecho de ponerle un apodo a alguien por sus orígenes, recuerda que eso es discriminación. O sea, llamarle a alguien de forma despectiva, cholo, serrano, pero despectivo, eso es algo negativo, ¿ya? Si tú, en todo caso, a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Ah, bueno, yo con mucho orgullo digo, soy chola, porque yo nací en la costa, por ende soy chola, y me he criado en la costa, soy chola. Una persona, por ejemplo, mis padres son serranos, y no tengo dificultad a decirlos, porque ellos nacieron en la sierra, se criaron ahí, solamente que años después ellos tomaron la decisión de venir hacia la costa. ¿Ves? Selvático, amazónicos, andinos, son términos adecuados para podernos expresar de las personas por sus orígenes. Pero cuando yo lo utilizo de manera despectiva, es ahí donde estoy generando la discriminación. Y eso sí está mal. Nadie tiene derecho a burlarse de otra persona. Bien. También esto, desarraigo de nuestros orígenes también genera. Muchos de nosotros ya no practicamos eventos que quizás nuestros padres o nuestros abuelos hacían. Por ejemplo, de manera personal, mis abuelos en Semana Santa, ellos solían ir a misa, solían comer productos de, por ejemplo, hechos con tarwi o con el chocho, chiclayo, las pichangas, dulce de higo, productos asociados a ello, ¿no? Pescado seco, por ejemplo, productos en base a, alimentos en base a estos tipos de productos. Pero sin embargo, el hecho de que yo haya nacido en otro espacio y que tenga otro tipo de entorno ha hecho que yo pierda muchas de estas costumbres y yo ya no lo realizo. Entonces, eso también ha generado un desarraigo de mis orígenes, lamentablemente. ¿Por qué? Porque yo soy la mezcla de dos culturas distintas. Si bien son de la zona andina, pero son de dos culturas distintas. Mi padre también tiene otro tipo de enfoque de la Semana Santa, él lo desarrollaba desde su infancia de otra manera. Entonces, eso genera la pérdida de identidad en realidad, cultural me refiero. Informalidad también, recordemos ello, muchas personas concentradas, trabajos creados en todo caso, en espacios inadecuados. Asignamiento y tuburización, mucha concentración poblacional en un espacio muy reducido, lo cual hace que tu nivel de exposición hacia enfermedades sea muy alta. Lamentablemente, no cuentas con todos los servicios básicos, como el agua y el desagüe sobre todo. Y esos son unos problemas que se arraigan mucho en las zonas de alta concentración poblacional. Entonces, chicos, eso sería todo por esta clase. Le agradezco su atención. Acá le dejamos algunas referencias para que ustedes puedan seguir conociendo más del tema. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Gracias.